representante, señor procurador, Secretaría Judicial y las personas que nos siguen por los canales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Les agradecemos seguir conectados. Vamos a continuar la diligencia que inició el día de hoy. Hoy escuchamos diferentes grupos de víctimas que han presentado sus observaciones a las versiones aportadas por los comparecientes del antiguo bloque occidental. Vamos a iniciar la sesión de la tarde con 2 intervenciones adicionales. Le pido al señor secretario que nos diga cuál va a ser el orden de intervenciones, por favor. Claro que sí, señora magistrada. Esta tarde tenemos la intervención de don Juan Alberto Aristizábal y su abogado Daniel Vargas, quien hará también la intervención por el señor Hernando Hurtado, quien no pudo asistir a la diligencia. El abogado Vargas le ha pedido a esta secretaría que por favor le solicite que le dé permiso para, después de terminar su intervención, retirarse y que sean los primeros en intervenir ahorita en la jornada de la tarde, y que posteriormente entonces lo haga el señor Manuel Arboleda y su representante Catalina Zanabria. No hay problema, entonces iniciamos en ese orden. Lo escuchamos, señor Juan Alberto, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, señora magistrada, señor procurador y todos los acá presentes. El tema mío es secuestro vía Buenaventura Dagua. En el Parador Los Tubos me salieron 7, 8 guerrilleros vestidos de camuflado, con enfusilados todos. Pararon mi vehículo. Perdón. Nos bajaron a todos. Me iba con mi mamá, mi esposa, mi hija, mis abuelos y unos primos. Y me sacaron al lado con mi mamá y mi hermanita. Nos pasaron hacia el monte ellos, a nosotros 3. Y nos dijeron, bueno, me pidieron los papeles, los documentos. Me hicieron a un lado de la carretera, ya nada del monte, ¿no? Y me dijeron que la causa del secuestro era extorsivo. Me dijeron, somos el 30, lo primero que me dijeron fueron, somos el 30 frente de las FARC. Lo necesitamos a usted y nos vamos a llevar, nos iban a llevar a los 3. Y mi mamá, bueno, entonces yo le dije a ellos, no, pues que no, empezamos a caminar los 3. Cuando íbamos adelante, yo le dije, no, pero que se van a llevar a mi mamá y a ellas, son mujeres, déjenme que yo me voy con ustedes. Y mi mamá se tiró al piso, que no, que ellas, que la mataran allá, pero que no me llevaran. Que la llevaran con ella, que no me llevaran. Qué pena, disculpe. Señor Juan Alberto, tómese el tiempo que necesite, si necesita reponerse. No, ya. Que se tiró al piso, que la mataran a ella, que la mataran, pero que no me llevaran. Yo le dije, no mami, tranquila, vaya, que yo me voy con ellos. Y mi mamá, ya le dejaron revolver con mi hermanita. Se fueron para el carro. Empezamos a caminar ya. Cogimos el monte como a las 9, 10 de la mañana. Y por ahí habíamos caminado 3 o 4 horas y ya cogimos un río arriba. Un guerrillero detrás de mí, los otros se hacían al borde porque no se mojaban. Ya luego, después de que llegamos al campamento, caminamos como hasta las 6 de la tarde, llegamos a las 6 de la tarde a un campamento. Y yo me dijeron, sentado me prestaron ropa, una sudadera y unas botas y camiseta, me prestaron ropa porque llegábamos todos mojados. Como me hicieron, me pusieron una hamaca, que amarraron la hamaca y yo estaba ya sentado en la hamaca ya como para dormir, pero llegó el comandante y con una cadena y un candado y me dijo, vea, esto se lo hizo poner usted, porque yo cuando iba en camino, yo vi el guerrillero solo y
venía 10 metros detrás de mí, entonces yo me le paré y me le iba a arrimar y no, él se retrocedía. Y entonces yo le dije, no, venga, déjeme volar, hermano, que yo le doy mis teléfonos y cuando estemos allá, dígale que yo me volé y por acá cuadramos. Entonces el guerrillero fue y le contó, pues le dijo al comandante, no, hágale, que no, me decía, hágale, entonces yo seguía. Y allá, cuando llegamos, fue el comandante con una cadena y un candado y me dijo, esto se lo hizo poner usted. ¿Por qué se pone a ofrecerle plata de muchacho allá en el río? Entonces me encadenó a un palo. Me dijo, ¿cómo quiere que le ponga la cadena, larguita o corta? Y yo, póngame la larga que yo me muevo mucho. Entonces me encadenó como un perro a un palo y un pie. Así permanecí todos los días que estuve allá. Y cuando estábamos allá siempre hay como un muchacho que le coge aprecio a uno o mandan a uno, no sé si era estrategia de ellos o qué, pero lo mandan a uno a conversarle a uno, a preguntarle, digamos, cosas. Él siempre iba y me decía, paisita, cuando iba en comunicación, paisita, voy a comunicación con su papá, présteme el reloj que yo lo traigo más tarde. Y siempre prestaba el reloj. Cuando iba a comunicación, yo le prestaba el reloj y por la tarde iba y me decía, me daba razón. Y digo, ¿cómo le fue? ¿Qué razón quiere mandar? ¿O qué? Yo hacía preguntas como estratégicas de la niña o a ver si era mentira que me estaban diciendo o qué. Pero siempre iba por el reloj, préstame el reloj que voy a comunicación con mi papá. Cuando llegaba, niño me dijo una vez, cuando fue la primera vez, paisita, su papá lo quiere mucho, su papá ahí mismo ofreció por usted. En cambio, otros hijos de putas, nada, que no ofrecen porque conmigo habían por ahí otros 5 secuestrados, pero no estaban conmigo, a mí me tenían aislado. Ellos, por ahí unos 20 metros, hacían como un muro de palmas, así como porque yo no pudiera ver, un muro de palma, entonces todo se llena de palmas allá, pero vaya a 20 metros. Y yo sí veía que movían como las cabezas o algo, pero siempre había uno que se acercaba a uno y le decía, yo llamaba y preguntaba, van a llamar al comandante, señor, para llamarme al comandante, hágame el favor. Al otro día me llamó el comandante por la noche y yo le dije, bueno, yo necesito saber qué pasó conmigo, por qué me secuestraron o qué pasa, dígame qué hay que hacer, porque me dijo que era extorsivo, que el secuestro es extorsivo, hermano, necesitamos plata. Diría, hermano, pero es que ustedes piden unas cifras exageradas, a mí me tienen que dejar aquí ya porque es que nosotros no somos gente pudiente, nosotros somos gente trabajadora, me tienen que dejar aquí entonces porque ustedes piden una cifra exagerada y ¿quién va a acumular unas cifras las que ustedes piden? Y así se quedó ya el comandante, güey, no volvió más, siempre me mandaba el mismo paisita pequeño, un guerrillero pequeño, lo bajito, era paisa, seguro por eso le decían el paisita, el paisa. Y siempre iba a pedirme prestado el reloj siempre. Ya después de ahí, estuvimos ahí en el campamento 3 o 4 días y llegaron y caminábamos cada 2 o 3 días. Bueno, estuvimos ahí y una noche llegaron asustados que como a las 8 de la noche que tenemos que irnos rapidito. Entonces un costal estaba lloviendo, que porque había salido un guerrillero y no había vuelto. Entonces ellos les daba miedo, temor de que en pronto lo habían cogido y los llevara a ellos allá al campamento. Entonces sabíamos caminé toda la noche lloviendo. Y por allá cuando íbamos caminando, se hacían un guerrillero, un secuestrado para que no conversaran. Una vez me dejaron con uno y yo pues le tuve conversa y conversamos un rato, le dije que de dónde era, me dijo que era de Bogotá, que trabajaba joyería y que entonces cuando ya me vieron conversando con él, ahí mismo se emputaron otros guerrilleros, ya me atrasaron, se hizo el medio de él, que no podía hablar con nadie, no los dejaban hablar con nadie incomunicado. Hacía los 8 días sin bañarme, cepillarme los dientes, nada. Yo les decía, por favor, tráigame para cambiarme, tráigame o baño, o para irme para el baño, llévenme a bañar o algo, y no, nada, no hubo forma. A los 8 días ya me llevaron una pantaloneta, me llevaron a bañar a un río, que yo bañé lo que quiera, me quedé por ahí 1 hora ya en el río bañándome.
Ya luego ya cuando ya eran los 10 días, llegó el muchacho. Paisita, usted se va el sábado se va, paisita, ya cuadramos, ya el sábado se va. Yo feliz porque el sábado que ya me iba a ir, y cuando iba a llegar el sábado me dijeron no, hubo un percance, se va el lunes. Y yo no, yo soy bien triste allá. Ese lunes casi que se me hicieron más largos 2 días que los 12 días que estuve allá. Ya al lunes, cuando iba a salir, a las 6 de la mañana, salimos. Bueno, paisita, ¿para qué que nos vamos? Salimos, quedaron de entregarme a las 9, 10 de la mañana. Y mi papá me contaba que él esperando, dando vueltas, le dijeron a mi papá, cuando me agarraron, le dejaron una notica a mi papá, le mandaron una notica con mi mamá. Vea, dígale a su papá dígale a que compren este radio, una marca de un radio, y se mete tal día por este sector, o la ponen tal frecuencia y se mete por este sector. Y nosotros ahí a tales horas, y ahí nos comunicamos. Y entonces mi papá eso hacía. Me contó después de que salí que eso hacía, que el radio y tales días iba a comunicarse con él. Eso era lo que decía el muchacho ese, que se iba a comunicar con él por radio siempre. Día por medio como que se comunicaban. Yo cuando salimos a las 3 de la tarde más o menos, ya el muchacho me dijo, ven, tráigame los papeles. Y yo revisé la billetera, yo tenía unos 200.000 pesos en la billetera en ese tiempo. Y le dije, bueno, la plata que yo tenía ahí, no, o sea, nos la comimos. Entonces le dije, entonces regálame para tomarme unas cervecitas ya, o era buena algo. Me regaló 10.000 pesos, billetes de 2.000. Y me explicó, me dijo una quebrada y me explicó, vea, no vaya a hablar con nadie, no converse con nadie. Nosotros ya tenemos, pues, terror a toda hora me mantenían. No voy a hablar con nadie, coja esta ruta. Me dejaron por 2 o 3 kilómetros, coja esta ruta, y allá salí a la carretera. Y preciso eso hice yo, un caminito con el palito que yo tenía, y salí a la carretera rapidito. En la carretera había una tiendita, en toda la esquina había una tiendita y ahí me tomé una cervecita y salí a caminar rumbo a Buenaventura. Ponía la mano a los carros, no me paraban. Yo seguí caminando hacia Buenaventura, cuando como a las 3:30 ya mi papá estaba rondando para allá y para acá, y ahí los encontré y nos fuimos, ya nos encontramos ahí. Y ellos me dijeron el 30 frente de las FARC. Lo que quiero decir es que, bueno, ellos niegan de que estaban por allá desde el 90, 95, siempre había asistido, yo lo que escuchaba a Romero, y siempre la guerrilla había asistido por allá desde el 90, antes del 90 o 90, no sé, pero siempre en tal Mincho era el que manejaba eso allá. Y ahora dicen que no no estaban por allá. Ahora dicen que nosotros lo que pedimos es una reparación. Porque eso de que perdone el olvido y tampoco reparación, porque eso no, que aunque va a reparar usted un daño psicológico. De una niña de 7 años que dejé en la carretera, ella viendo que se llevaran a su papá. Recostadita al carro la dejé. Ustedes, si son padres, saben que lo duro que es eso. Una niña de 7 años, que ahora tiene 35 años y todavía se acuerda. Y no ha sanado todavía. Ustedes pueden imaginar eso. Un daño psicológico no tiene reversa. Ya es más fácil. Ya el daño lo hicieron, ya. Es más fácil volverlo a hacer que no haberlo hecho. De todas maneras, nosotros pedimos reparación. Yo tenía un plan de vida allá. Yo trabajaba con ganado. Nosotros teníamos canería allá y tuve que abandonar eso. Después de eso me tuve que ya ir para Medellín, porque con ese susto me decían no vaya a decir nada, ni denuncio tenía poder uno. Nosotros sabemos usted dónde vive, sabemos todo de ustedes. Es que va a ser uno con ese miedo. Salí de Buenaventura para Medellín, no pude volver, dejar todo tirado.
Necesito, por lo menos ahora no he podido hacer vida desde ese tiempo porque el capital que pagó mi papá, cuando iba saliendo, cuando íbamos saliendo, ellos tenían una tula, como una tula de indios. Y paramos para dar un campamento y si fueron a hablar, no sé con qué gente iban a hablar. Y con la tula, con él, un flaco alto, él llevaba la tula, siempre llevaba la tula. Y cuando yo salí, le dije, papá, ese muchacho con una tula toda hora por allá. Y ahí es donde entregué la plata yo, en una tula como de indios. Entonces paramos en un campamento como que fueron a contarla y luego seguimos. Hoy paramos un ratico. Yo veía hasta las 3 de la tarde, veía un charquito de agua, me arrodillaba yo a ahogar agua como caballo de boca. Me decían, ¿paramos o qué? ¿Quieres descansar? Y no, descansar no se cansa uno. Cuando vas para afuera no se cansa uno. Entonces, nosotros queremos es como rehacer mi vida de comerciante, que yo siempre he sido comerciante, trabajo con ganado. Y por lo menos una reparación, que sea en tierra o ganado, o no me importa ahora que ya están en la vida civil, una tierra para administrar, a trabajar con ganado con ellos mismos, les puede enseñar a trabajar ganado o algo, pero por lo menos rehacer mi vida, que después de eso ya no podía hacer nada porque uno queda bien pelado y bien asustado y dejar los negocios tirados por allá, ya quién los coge. Eso no. Bueno, algunas. Gracias por... Gracias a usted, señor Juan Alberto, porque tuvo la valentía también de revivir esa narración ante nosotros, ante el país. Sabemos que ha pasado mucho tiempo y aún vemos las afectaciones, ¿sí? Como usted mencionaba, el daño psicológico, no solamente para usted, para su familia, para su madre, para su hija. Creemos que es muy importante visibilizar esos daños del secuestro que quizás no son tan evidentes, ¿sí? Para la sociedad colombiana en general, y agradecemos también su narración, la narración que hace sobre las condiciones del cautiverio. Eso ha sido algo que la sala ha podido documentar a partir de sus relatos. Las condiciones de cautiverio también han sido consideradas por la sala como tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así lo nombró esta jurisdicción. El encadenamiento que usted menciona, el aislamiento que usted menciona, ha sido calificado por esta jurisdicción como una violación del derecho internacional, y creemos que es importante también que ustedes lo sepan. Y también tomamos nota de sus solicitudes de reparación. Hoy hemos escuchado a varias víctimas insistiendo en la necesidad de reparación integral por parte del Estado. Nosotros desde la JEP insistimos que como parte del Estado colombiano tenemos la posibilidad de reparar, de contribuir a la reparación, pero también trabajamos mancomunadamente con otras instituciones, como la Unidad para las Víctimas, quien está a cargo de brindar la reparación en el componente económico, ¿no? La indemnización, sus abogados le han explicado, le pueden profundizar, digamos, esta explicación sobre las diferentes competencias de las instituciones del Estado colombiano, pero reconocemos la importancia también de avanzar hacia una reparación integral de las víctimas. Muchísimas gracias nuevamente, señor Jairo Alberto. Y ahora escuchamos al representante en relación con el caso del señor Aristizábal. Gracias, señora magistrada. Y de antemano me excuso por tener que ausentarnos. Tenemos que continuar una jornada de preparación para la sesión del jueves-viernes y es fuera de la ciudad de Cali. Entonces, en ese sentido, y a la Procuraduría también, de antemano me excuso por tenernos que ausentar, pero miraremos la intervención. Respecto al caso de Juan, la compareciente María Lucely Urbano, en la audiencia de mediados del año pasado, hizo referencia a la presencia o a la ausencia de presencia, más bien, del Frente 30 en la zona rural y urbana de Buenaventura. Manifestó que era realmente residual, que eran muy nuevos en esa zona, que contaban con muy pocas unidades de vigilancia en esta región para la época de los hechos. También hacía alusión que su presencia, es decir, la del Frente 30, era sobre todo en Endagua y en el río Pepitas para el año 95. Aquí le pedí a Juan que hiciera un relato detallado de los hechos precisamente para demostrar que no debe quedar dudas sobre la presencia del Frente 30 en ese territorio. Él hace alusión a
a que la población conocía efectivamente de la presencia del Frente 30, que los guerrilleros no lo ocultaron tampoco, y que efectivamente no eran unidades esporádicas, unidades que no ejercieran un control presente, un control conocido en esa región. El nivel de detalle en la versión dada por Juan, la capacidad de reacción y el conocimiento del territorio, el despliegue mostrado por los guerrilleros que los secuestraron para movilizarse y establecer campamentos a diario, los otros secuestrados con los que se encontraron durante el cautiverio, la experticia en la forma de cometer secuestros y otro tipo de detalles que son similares a los que hemos descubierto por la versión de las víctimas a lo largo del país, no es propia de bandas criminales y grupos armados delincuenciales presentes en la zona, tal como pretendió hacerlo ver la compareciente María Lucía Urbano. Acá no hay duda alguna, señora magistrada, de que el hecho fue cometido por integrantes del Frente 30 de las FARC y en ese sentido se exige un reconocimiento amplio y detallado de estos hechos y de su responsabilidad. Hubo una afectación muy grande con los hechos perpetrados por parte de las FARC desde el punto de vista individual, familiar y el proyecto de vida de su núcleo familiar. Al igual se generó un desplazamiento de la familia para poderse proteger del impacto y de las amenazas que presentaba el Frente 30 para la zona. En ese sentido, y frente a la negativa de la unidad de víctimas por reconocerlos por estos hechos, se solicita que la JEP pueda mediar para que el reconocimiento y el aval que da a la condición de víctima por parte de la jurisdicción sea el mismo que la unidad tenga que replicar en el registro único de víctimas y proceder a que la reparación administrativa llegue a la familia de Juan. Por último, también estuvimos discutiendo con él, él quiere rehacer su proyecto de vida, él es experto en temas de ganadería. Las FARC somos conscientes que los comparecientes, digamos que algunos de ellos ya han tenido alguna posibilidad de proyectos productivos, de trabajar el campo, algunos territorios que se les han dado, y en ese sentido se pide que la defensa y los comparecientes en las propuestas de reparación de TOARS pues puedan concebir ese tipo de iniciativas. Un trabajo conjunto, un territorio que pueda ser explorado tanto por los comparecientes y las víctimas, porque eso es lo que necesita Juan. Estamos hablando de unos hechos del año 95 y desde ese momento él realmente no ha podido retomar su proyecto de vida y esto ha afectado considerablemente a su familia. Esto en lo concerniente al señor Juan, señora magistrada. El señor Hernando Hurtado estaba citado para esta diligencia. Es un hecho también que es del Frente 30, es de Buenaventura, es la zona urbana de Buenaventura, de hecho. Pero él siente mucho temor porque él dice que hay mucha gente que sigue haciendo presencia en Buenaventura y desea que su intervención no se haga en público. Es decir, presentaremos por escrito para que no tenga esta difusión y haremos llegar esta información. Simplemente lo único que quiero decir acá es que son dos hechos de mi parte que demuestran la degradación del conflicto y el impacto que causó las FARC en Buenaventura y sus alrededores. Es negar que estuvieron allí como lo pretende hacer la compareciente, pues es una afrenta en contra de las víctimas, es un acto grosero y descarado en contra de la población de Buenaventura que aún sigue padeciendo los flagelos de la violencia que inició el grupo armado de las FARC. En ese sentido, pues esperamos que esas palabras puedan llegar a los comparecientes y que recapaciten frente al reconocimiento que no han hecho sobre el Frente 30 y el impacto causado en la población de Buenaventura. Gracias, señor magistrado. Gracias a usted, señor representante. Entonces esperamos la radicación del escrito de observaciones del señor Hernando. Lamentamos que no haya podido venir a la audiencia del día de hoy, considerando las condiciones de seguridad en territorio. Sabemos que el acceso a la justicia transicional depende en gran medida también de esas garantías de no repetición y lo lamentamos porque creemos que obstaculiza precisamente ese derecho fundamental de la víctima. Gracias también por esta información que va a ser de gran utilidad para las labores de contrastación de la sala, también de cara a la autodeterminación de hechos y conductas, y también gracias por el esfuerzo que está haciendo la representación de traer aquí ideas, iniciativas en materia de reparación que podrían ser incorporadas también como proyectos de sanción propia. Eso es fundamental para la labor de la sala de reconocimiento. Sabemos que se tienen que retirar, así que adelante, pueden retirarse. Esperamos 2 minutos para escuchar entonces al señor Mario. Muchas gracias por estar acá.
Bien, gracias, señor Mario. Tiene la palabra. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes, señor procurador. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes, abogada. La última vez en Cali yo planteé algo que quiero reiterarlo acá. Yo dije que la JED en ese entonces miraba con un desprecio a las víctimas con relación a los victimarios. Los victimarios llegaban en avión, con Toyotas, con escoltas y con hoteles de primera línea. En ese entonces me ofrecieron solo 60.000 pesos para mí y mi esposa para venir a Cali, lo cual me pareció una vergüenza y una vergüenza vulgar. La magistrada dijo que iba a tramitar eso ante la JED y jamás me llamaron de la JED. En honor a la verdad, hoy debo reconocer que la JED en esta ocasión cambió totalmente su actitud, nos trajeron un avión, nos colocaron un hotel y además de eso hemos tenido un acompañamiento permanente de las abogados y abogadas. De manera muy importante este acompañamiento para las víctimas y ojalá que la JED, en vez de estar protegiendo tanto a los victimarios que son nuestros propios verdugos, por favor miren cómo lo está haciendo ahora. Muy bien. Los farallones de Cali comprende Cali, Dagua y Buenaventura. Este es el 33% de la población del departamento del Valle del Cauca. Es una zona, esos farallones de Cali, de vegetación cerrada. Hasta allí el cayón del río Dagua, es bosque húmedo. Es una zona deshabitada por las condiciones climáticas y de salubridad que existen allí. Esas condiciones propias de esa región, de esos farallones, fueron copadas por las guerrillas de las FARC, el 30 Frente de las FARC, por el señor Mincho, quien fue amo y señor de esta región. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Yo he sido periodista. Desde esa época tomo los temas de orden público y siempre está incluso consagrado. Mincho hacía ir a los señores de la sociedad portuaria, a quienes les exigía dinero y a cambio de no matar a su familia. Y ellos tenían que ir allá a esas montañas que solo se movían las guerrillas de las FARC. Me extraña que las FARC en este momento estén diciendo que allí operaban otros grupos ilegales y que podría ser ellos los que secuestraron toda esta cantidad de gente que hemos transitado hoy, señora magistrada. Eso no es verdad. Y sobre todo que lo dijo el señor Luis Eduardo Prada González. Este señor es un guerrillero que nació en el año 60 en los Llanos Orientales. A los 10 años comenzó a recibir instrucción del comunismo en los Llanos Orientales y fue adiestrado por toda la política criminal del comunismo de Cuba y de Venezuela y aprendió rápidamente, además de su sagacidad. A los 22 años este señor fue comandante de grupo y de frente y llegó, oígase bien, al Frente 30 de las FARC, que ha operado todo este cañón en el año 1994, como él mismo lo expresa en su confesión ante la JED. En 1994 fui enviado al Valle del Cauca y conformé y participé de la columna del Frente 30. Llegó como segundo hombre al mando. Ese señor ha dicho ante la JED, antes de morir, desafortunadamente no tenemos la posibilidad de controvertirlo, que había unos grupos que trabajaban con las FARC y eran los que los ayudaban a los secuestros. Entre ellos nombró los Cabezones. Sí, señor, los Cabezones operaban en Cali y eran los que le daban dedo de los ricos de Cali a las guerrillas de las FARC, al 30 Frente, para que ellos vinieran y secuestraran a la gente. Para hacer un secuestro no lo puede hacer solamente Mincho, como lo dice el señor. Para hacer un secuestro hay que hacer logística, hay que hacer una operación militar, hay que disponer de gente armada, dispuesta a morir. Y para hacer un secuestro hay que tener valentía, y estos señores tenían una organización perfecta. En el caso mío, me interceptaron primero, me trataron de secuestrar en mi finca en Tocotá, en Dagua, en el departamento del Valle. Gracias a la divina providencia no llegué con mi esposa y mis hijos, pero posteriormente
Caí en la vía Buenaventura previamente cuando una patrulla de la policía, a pesar de que mi carro tenía un distintivo de prensa, la policía me paró en un sitio que nunca era normal, me dijo para dónde iba, le dije para Buenaventura, y muy cerca a Buenaventura, faltando unos 20 minutos, allí estaba esta columna guerrillera esperándome. Para hacer el desplazamiento desde donde me llevaron a mí hasta arriba, hasta ese cañón de Dagua, que es una zona totalmente difícil, controlada solamente por las FARC, estos señores tienen unas tácticas de guerra muy fuertes, aprendieron muy fácil del comunismo internacional. ¿Y en qué consistía? Usted no le permitían en la guerrilla de las FARC por ninguna circunstancia gritar o hablar duro. Para usted hablar tenía que hacerlo en secreto y el señor le recibía la orden en secreto en el campamento. Y cuando se desplazaban, ellos silbaban igual a lo que hace un animal del monte o un pajarito del monte. Y entonces el otro grupo o la otra persona le contesta y al momento se encontraban 4, 5, 6 personas más con ellos. Es una zona totalmente selvática, imposible que una persona que no conozca la guerrilla, que no conozca la selva, pueda transitar solo, porque usted, como es tan espeso, ese monte es tan espeso, usted se choca. Por eso los militares, por ese desorden que tenían en esa época los militares, frente a una guerrilla totalmente preparada, las bases militares de esa época las tomaba muy fácil la guerrilla. Y las tomaba tan fácil que ocuparon muchas bases militares. ¿Por qué? Porque el soldado, por su diferente comportamiento social, pues está el costeño y el rolo, y entonces el uno grita, el otro se baña, el otro escucha música. En la selva, magistrada, cualquier sonido se expande de manera rápida y se conecta, y usted puede ubicar muy rápidamente dónde está. Por eso la guerrilla no le permite ni lavarse con jabón de perfume, ni untarse perfume, ni hablar, ni gritar, ni oír música. Los militares sí, por eso lo escopaban de manera rápida. Esas bases militares que fueron destruidas por la guerrilla. De ahí ese poder, con más de 1000 municipios en poder de la guerrilla. Esto ha ocurrido. Estos grupos de cabezones de esos apoyos sí lo tuvieron la guerrilla, pero la guerrilla de las FARC en el 30 Frente siempre operó en esta región selvática, controlada por él, y luego por el segundo al mando que quedó como jefe de esa columna cuando mataron a Micho en un combate. Y mire, señora magistrada, que él mismo lo dice el señor Luis Eduardo Prada González, el segundo de la organización de las FARC. En el 94 entonces llegó acá a la zona del departamento del Valle del Cauca, tuvieron combates con el ejército, orienté la quema de tractomulas. Esto lo hacíamos en la cascada del Queremal, Pichindelo, Guerrero, Pance y Siloé, zonas totalmente controladas por la guerrilla de las FARC. En 1996 continuó con el segundo al mando de la FARC, yo fui secuestrado en el año 96. Y en el 2011 este señor ocupó la jefatura de ese grupo guerrillero. Con esto, señora magistrada, lo que quiero expresar es que no es consecuente que las FARC vengan aquí a lavarse las manos y a desconocer que hicieron secuestros. Si están en la Justicia Especial para la Paz, por favor apórtenle la verdad a la humanidad. Para eso se creó este organismo internacional, para que haya paz, para que haya perdón, para que haya olvido. No para que los señores vengan a desconocer y a meter grupos delincuenciales que no tenían el poder que esta organización tenía, que fueron los que secuestraron. Nadie podía secuestrar en esa zona donde era totalmente controlada por las FARC. Las FARC deben decirle a la gente la verdad, no lo han dicho. Deben de contar la verdad como le exige la Justicia Especial para la Paz, o si no hay herramientas jurídicas para expulsarlos y que se pongan al frente de la justicia ordinaria. No se trata de eso, se trata que tomen conciencia, por favor, que reconozcan estos crímenes tan atroces que cometieron. Gente que hemos visto acá desfilar que llegaron y fueron secuestradas y jamás volvieron a aparecer, dejaron padres, hermanos, huérfanos. Nosotros que nos separaron de nuestros hijos, yo apenas estaba comenzando un proyecto de vida y fui despojado de todo mi dinero, además de mi angustia, de mis hijos y de mi esposa, por buscar la manera como me iban a liberar. Por eso le hago un llamado a las FARC que por favor reconozcan, no evadan,
Para eso está la JEP, para que los entienda y los ayude a su comportamiento. Ellos tuvieron todos los privilegios, lo han tenido. El Estado les ha entregado todo. Salieron directo del monte al Congreso de la República. Si salieron así tan fácil, por favor respondan. No cometan estos crímenes de guerra como lo han cometido, negando un hecho que es totalmente evidente, que en los recuerdos de la justicia de ese entonces, el Gaula, el Ejército y la Policía, estaba totalmente comprobado que jamás se movía una hoja si no tenían el control del 30 frente a las FARC, y además el 30 frente tenía control sobre el 60 y sobre el 39, o sea, era un grupo muy poderoso. Señora magistrada, quiero que, por favor, este clamor para que las FARC reconozcan, que se sienta desde la Justicia Especial para la Paz, que digan la verdad, que comprendan que cometieron muchos daños, que nos hicieron sufrir mucho a nuestras familias, a nuestros hijos. Yo estuve separado de mi hogar mucho tiempo con la ilusión de regresar, pero sabía que era prácticamente imposible, con la solicitud de sumas exorbitantes de dinero que no tenía la capacidad. Mi esposa tuvo que ir a Telepacífico, aquí en el departamento del Valle del Cauca, a vender equipos de mi empresa de televisión para poder reunir el dinero que las FARC nos pedían. Esto es tenaz para una persona que está comenzando esa lucha y ese proyecto de vida, pero aquí estamos, dando la cara a la vida y al país. Pero hay que hacerlo de manera sincera y clara. Y está bien que los FARC estén en el Congreso, me gusta eso, que participen en la actividad política, me gusta eso, que se reinserten a la sociedad civil, me parece espectacular, pero que la verdad, digan la verdad, y con eso quedamos todos felices. Gracias, señora magistrada, muy amable por recibirnos esta tarde, y espero que haya una reparación como lo han pedido todas las víctimas. Buena tarde. Gracias a usted, señor Arboleda, por venir hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y también por confiar no solo en la Justicia Especial para la Paz, sino en lo que se acordó en La Habana, ¿no? En la integralidad del acuerdo final de paz. Es muy importante para nosotros y para el país escuchar a viva voz de las propias víctimas, digamos, su conformidad con lo que se acordó, pero también sus exigencias para con los comparecientes. Entendemos que hay aún inconformidades en relación con los aportes a la verdad de los comparecientes del antiguo bloque occidental. Hemos tomado nota de la información que usted nos ha dado, que es fundamental para contrastar la información de los comparecientes de cara a la autodeterminación. También nos da mucha información sobre el modus operandi de este bloque en la zona de la vía al mar. Hemos recibido varios testimonios de personas secuestradas en esta vía, y lo que usted nos narra también nos ayuda a entender mejor cómo era esa operación del Frente 30 y de su comandancia en la época de los hechos. Así que muchas gracias, es muy, muy importante para la labor de investigación sus aportes. También quisiera destacar que la participación ante la JEP debe ser restaurativo. Eso implica también que usted se sienta cómodo, se sienta dignificado cuando atiende a estas diligencias. Así que nos alegra que en esta ocasión haya sentido que la Justicia Especial para la Paz, que la Secretaría Ejecutiva atendió también y le brindó las condiciones para participar el día de hoy. Eso nos alegra mucho. Adelante, abogada. Gracias, señora magistrada. Un saludo a la magistratura, al delegado del Ministerio Público, al señor Mario Arboleda, y a las demás víctimas que asistieron el día de hoy y que nos siguen en la transmisión. Quisiera dar inicio a mi intervención haciendo una precisión sobre el lugar del hecho de secuestro del señor Mario Arboleda. La compareciente María Lucely Urbano, alias Mireya Andrade, en su versión voluntaria del 25 de julio de 2022, manifestó que ella era la encargada del Frente 30, toda vez que alias Mincho había salido para el secretariado de las FARC para el año 96, alias Freddy no se encontraba en este frente y los demás comandantes que ya fallecieron no estaban en esta zona. En su versión voluntaria, la señora María Lucely Urbano manifiesta la imposibilidad del Frente 30 de haber cometido el hecho de secuestro del señor Mario Arboleda, alegando que este frente no tenía presencia en la vereda de Tocotá, municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Acá los comparecientes, y es una de las causas o la principal causa de la falta de reconocimiento y de aportes de verdad de los comparecientes del bloque occidental, en este caso concreto, comete la primera imprecisión, toda vez que
Contrario a lo que manifiesta la compareciente María Lucely Urbano, el señor Mario Arboleda fue secuestrado el día 15 de junio de 1996 en la vía Cali-Buenaventura, precisamente o puntualmente faltando 20 kilómetros para llegar a Buenaventura, cuando es interceptado por 10 hombres armados y uniformados pertenecientes al Frente 30 de las FARC, lo secuestran y se lo llevan a la selva chocoana, donde es mantenido en cautiverio. La única mención que hace el señor Mario Arboleda de la vereda de Tocotá es para indicar que días previos a su secuestro, hombres armados pertenecientes a las FARC fueron a su finca ubicada en dicha vereda para indagar por él y que por fortuna no estaba en este sitio, pero no para decir que en ese lugar fue donde se produjo su secuestro. Esto es importante, señora magistrada, porque a la señora María Lucely, en su aporte de verdad y en su versión voluntaria, no reconoce el hecho de secuestro bajo el argumento que el Frente 30 no estaba o no tenía presencia en la vereda de Tocotá. En este sentido, quisiéramos solicitarle a la compareciente hacer una aclaración y una precisión sobre el lugar del secuestro del señor, toda vez que no fue en la vereda de Tocotá, sino en la vía Cali-Buenaventura. Igualmente, contrario a lo que manifiesta la compareciente y de acuerdo con la experiencia misma de la víctima, el Frente 30 sí tenía presencia en la vereda de Tocotá, razón por la cual también solicitamos la compareciente amplíe su aporte en relación con la presencia del Frente 30 en la vereda de Tocotá y en la vía Cali-Buenaventura. Por otro lado, y en segundo lugar, los comparecientes durante la versión voluntaria del mes de julio no reconocen la ejecución de secuestros por parte de las FARC en la vía Cali-Buenaventura en el año de 1996. Específicamente, los comparecientes atribuyen la responsabilidad a grupos delincuenciales que se hacían pasar por el Frente 30. Y para no ser imprecisa, quisiera citar textualmente lo que dicen los comparecientes. Había un trabajo con milicias del Frente 30 para Buenaventura con alrededor de 30 unidades, pero luego de la arremetida paramilitar y el narcotráfico, donde el Frente 30 se vio obligado a replegarse, dicha estructura de milicias dejó de obedecer orientaciones del Frente 30 y se convirtió en una banda delincuencial. Posteriormente, en estas mismas versiones voluntarias, los comparecientes precisaron que los paramilitares incursionaron en esta zona a partir del año de 1998 y 1999, es decir, 2 años después del secuestro del señor Mario Arboleda. En este punto, el compareciente Luis Eduardo Prada, en su versión escrita, y quien falleció lamentablemente en diciembre del año pasado, manifestó: no tengo conocimiento sobre este hecho. Podemos observar que puede que sean estos mismos grupos que mencioné anteriormente, refiriéndose a las bandas delincuenciales. Y reitera que en 1996 Mincho estaba cerca de la cascada. Lo anterior sugiere, primero, que durante 1996 la estructura armada del Frente 30 seguía operando a través de unidades de mando de alias Mincho. Segundo, que la incursión de otros grupos armados, bien sea grupos paramilitares o bandas delincuenciales, que inicialmente sí atendían a órdenes del Frente 30, pero que según el dicho de los comparecientes dejaron de obedecerlos, se produjo 2 años después del hecho de secuestro del señor Mario Arboleda. Esto es, en el año del 98 y no en 1996. Lo anterior conlleva una falta de aporte de verdad y de responsabilidad por parte del Frente 30 sobre los secuestros en la vía Cali-Buenaventura y del secuestro del señor Mario Arboleda, a pesar de que ellos mismos reconocen que sí conformaron estas milicias en los años durante los cuales el Frente 30 tuvo presencia en esta zona del Valle del Cauca. Por este motivo, se le solicita a la compareciente, María Lucely, ampliar el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad sobre los hechos de secuestro cometidos en la vía Cali-Buenaventura y puntualmente sobre el hecho de secuestro del señor Mario Arboleda. La misma víctima nos refiere haber identificado actos inequívocos de la presencia del Frente 30 durante su secuestro.
Al respecto nos dice que fue encadenado a un árbol durante 23 días en un campamento que contaba con una presencia de más de 30 hombres armados, quienes se presentaban como pertenecientes al Frente 30 al mando de alias Mincho. También observó en su cautiverio una estructura armada, organizada, con capacidad militar, con comunicación por radio y con hombres uniformados y armados. Lo anterior, además de ser su experiencia propia, también es un indicio de que el hecho de secuestro no fue cometido por parte de milicias recién conformadas en la zona. Es importante resaltar que cuando los comparecientes acuden a la Jurisdicción Especial para la Paz, adquieren compromisos colectivos. Y esos compromisos, si bien ellos no son los que ejecutaron materialmente los hechos de secuestro, sí tienen una obligación de aportar elementos de contexto que les permitan a las víctimas tener una información sobre su secuestro. En este caso en concreto, esto no está sucediendo. Por lo tanto, le invito a los comparecientes a aportar elementos de contexto de una forma más rigurosa y no simplemente atribuir la responsabilidad a otros grupos delincuenciales. Finalmente, de acuerdo con la compareciente María Luceli, alias Richard, entró al Frente 30 en junio o julio de 1996, fecha en la cual ocurrieron los hechos de secuestro, por lo cual se le reitera la solicitud a la magistratura de solicitar en versión voluntaria escrita a alias Richard, que tiene la condición de extraditado. Gracias, su señoría. Gracias a usted, doctora Sanabria, por las precisiones, por la información detallada que enriquece en gran medida la labor de investigación y contrastación de la sala. Es muy importante para nosotros esta información para llevar a cabo de manera exhaustiva el trabajo y tomamos nota de estas solicitudes de ampliación de aportes a la verdad. Como ustedes saben, los comparecientes, los equipos de defensa, analistas, están siguiendo esta audiencia, van a tener acceso a ella y seguramente también se les facilitará recabar información más detallada con esta información que nos dan ustedes el día de hoy. Con esta intervención terminamos la diligencia por ahora, no sin antes darle la palabra al señor procurador, quien hará la intervención en nombre del Ministerio Público. Muchas gracias, señor procurador, por estar todo el día con nosotros y el día de ayer también. Adelante. Muchas gracias, señora magistrada. Como lo señalé el día de ayer, para la Procuraduría y su intervención en esta audiencia es la oportunidad precisamente para hacer una representación de, en general, aquellas víctimas que no han tenido una asistencia inmediata por su condición precisamente de no acreditadas, por ser indeterminadas, por ser colectivas. Y por supuesto que no voy a dejar de decir que todos los aportes que aquí se hagan de cada una de las víctimas que valientemente vienen a entregar, primero su relato, segundo sus reclamos, tercero sus propuestas, es la muestra, es el indicador de lo que muchas otras víctimas seguramente sufrieron y que no están aquí o que no pudieron estar aquí. Llamo la atención, para no repetir lo que el día de ayer se señalaba, frente a la importancia de tomar nota de algunos de los elementos de contraste que al parecer hacen indefinida esta cadena dialógica en la cual no todos los elementos, no todas las afirmaciones quedan suficientemente satisfechas por parte de los comparecientes. El día de hoy, los relatos que se han hecho han dejado la impresión de que todavía, y a pesar de que dio la apariencia de ser suficiente en términos de las respuestas que se ofrecieron en la audiencia anterior, colectiva, a muchas de las inquietudes de las víctimas, faltan aspectos por dilucidar, faltan reconocimientos por hacer y faltan piezas todavía por reconstruir. Surge para la jurisdicción, para la sala, pues obviamente una tarea que es precisamente el de poder acompasar y hacer ese tipo de contrastaciones y completarlas antes de que las observaciones y la calificación se pueda dar. De otra parte, quisiera llamar la atención en torno a la necesidad de
no hacer generalizaciones frente a las condiciones de las víctimas y sobre todo tener en cuenta que, como aquí se ha dejado expresar, se ha dejado ver, hay una serie de afectaciones de carácter colectivo que tienen que ver precisamente con proyectos de vida comunitarios. Puntualmente me refiero a aquellas intervenciones que advirtieron cómo la democracia se vio interrumpida frente a la libertad política que suponía precisamente haber hecho no solamente el proselitismo, sino haber estado en capacidad de poder elegir y ser elegido a partir de actos de dominación, actos que tuvieron que ver precisamente con un ejercicio arbitrario que impidió que la democracia se manifestara en muchas de las zonas de este bloque sur occidente. Finalmente, quisiera advertir que es muy importante que las víctimas sigan insistiendo en el reconocimiento de sus derechos y que por sobre todo perfilen en adelante sus intervenciones de cara a que todas aquellas ofertas reparadoras y las sanciones propias que van a venir realmente puedan estar conectadas con sus necesidades, con sus expectativas. Muchas de las reclamas del día de hoy tienen que ver con verdad y por supuesto esta tiene que ser suficiente, completa, exhaustiva. Pero tenemos todavía un pendiente bien importante que tiene que ver precisamente con que lo que se negoció en un principio y que luego se refinó a través de los controles constitucionales con los comparecientes de las FARC y de la Fuerza Pública, es que no podría haber ni impunidad ni falta de reparación. Y la reparación, que en este caso no es la económica, sino la reparación en torno precisamente a poder satisfacer todas esas necesidades a través de trabajos, horas de actividades de quienes tienen esa responsabilidad, van a ser el producto de una oferta que las instituciones y los comparecientes tendrán que asumir y por supuesto las víctimas avalar y por supuesto recibir. En ese sentido reiteramos no solamente nuestro compromiso, sino hacemos un llamado a víctimas y a sus representantes para que sintonicen muy bien con estas nuevas ofertas reparadoras que están por venir a efectos de que la frustración y la revictimización no se siga dando. Muchas gracias. A usted, señor Procurador Acosta. Con esta intervención vamos a dar cierre a esta jornada de la audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones del antiguo bloque occidental. Las condiciones más dolorosas que nos han compartido las víctimas, integradas en el auto 19 de 2021, buscando dar un nombre al dolor de quienes vivieron de manera directa los secuestros y también al que vivieron los familiares. Esas formas de sufrimiento, este despacho relator propuso la calificación jurídica de torturas y de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Adicionalmente, la sala, atendiendo a los hechos dolorosos vividos por las víctimas, también nombró esos delitos concurrentes con el secuestro como desplazamiento forzado, como asesinatos, homicidios, violencia sexual, esclavitud y desaparición forzada. Muchos de esos hechos los escuchamos entre ayer y hoy aquí en la ciudad de Cali. Esta Jurisdicción Especial para la Paz posee unas herramientas que le da el marco jurídico aplicable para nombrar el dolor de las víctimas. Y no son solo los hechos y las conductas del crimen, sino que también le hemos dado una denominación de la mayor gravedad en clave de derecho internacional. En este momento del procedimiento, los miembros del antiguo secretariado de las FARC ya reconocieron su responsabilidad por los graves crímenes cometidos en el marco de la política de secuestros cometidos por las extintas FARC. Pero esta sala continuará este proceso dialógico, recogiendo las versiones de los comparecientes, de las antiguas estructuras regionales de la guerrilla y seguirá buscando atender a las necesidades de justicia, pero también las necesidades de verdad que aquí se han expresado por parte de todas las víctimas, las necesidades de profundizar en el reconocimiento. Hemos tomado nota de ello y estamos conscientes de la importancia de profundizar estos aportes en el marco del régimen de condicionalidad que aplica en la Justicia Especial para la Paz, y de esa manera seguiremos indagando sobre los casos directos que aquí se han expuesto y que se han expuesto por más
de las 3.500 víctimas acreditadas en el caso 01. Igualmente, las víctimas acreditadas podrán presentar, como lo han hecho hoy, las observaciones a las versiones voluntarias de los comparecientes de las demás estructuras regionales de las FARC y continuará con el ejercicio de contrastación para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Esta es la segunda audiencia de observaciones de las víctimas frente a lo dicho por los comparecientes en las diferentes versiones voluntarias. Daremos traslado de lo que aquí se ha expuesto a los comparecientes y a sus equipos de defensa a fin de que ellos también puedan profundizar, como mencionaba, sus labores de aporte a la verdad y sus reconocimientos. Sus observaciones son y serán parte esencial de la labor de instrucción del caso por parte de la sala, de las contrastaciones, y serán parte central que nos permitirá llevar a cabo y elaborar el autodeterminación de hechos y conductas. Y de nuevo, con este recuento y también con el horizonte claro de hacia dónde va el caso, en nombre de la Sala de Reconocimiento, quiero agradecer a los representantes, a las víctimas aquí presentes, principalmente el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo para venir ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hacer sus aportes, reconstruir sus narraciones, traer su dolor. Sabemos que no es fácil, sabemos que es un esfuerzo no solo por parte de ustedes, sino por parte de sus familias que aquí los han acompañado, las han acompañado, y valoramos inmensamente sus intervenciones y la confianza depositada en la Justicia Especial para la Paz. Siendo las 3:55, damos cierre a esta sesión de la diligencia, advirtiendo que el jueves reiniciamos a las 8:30 de la mañana de manera virtual para continuar estas audiencias de observaciones de las víctimas a las versiones voluntarias del antiguo bloque occidental. Muchísimas gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos.
más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.